Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Jennifer Moreira e Isabel Jordán. Esta semana la página web del Hogar de la Madre ha publicado un vídeo conmemorativo de la celebración de la solemnidad de Santa María, siempre Virgen, que tuvo lugar el 2 de julio del 2015 en Alcalá de Henares, Madrid, España. Es la segunda vez que esta fiesta se celebra en la historia del Hogar de la Madre, desde que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos concedió a esta Asociación Pública Internacional de Fieles el privilegio de poder celebrar la solemnidad de Santa María, siempre Virgen, como solemnidad propia de su institución. Para el Hogar de la Madre es una celebración muy importante, puesto que su segunda misión es la defensa del honor de nuestra Madre, especialmente en el privilegio de su virginidad. De los 4 dogmas de la Virgen María, la virginidad era el único que no tenía todavía una fiesta propia. La maternidad divina de María se celebra el día 1 de enero, la Inmaculada Concepción de María se celebra el 8 de diciembre y la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo se celebra el 15 de agosto. La tarde anterior reunió a los miembros y amigos del Hogar de la Madre en la iglesia de las Bernardas, en Alcalá de Henares, para tener una vigilia en honor de la siempre Virgen. El 2 de julio, en cambio, la solemne Eucaristía se tuvo en la Catedral de Alcalá de Henares, presidida por el obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Rey Pla, y durante la misma, 4 siervos y 23 siervas del Hogar de la Madre hicieron o renovaron sus votos temporales de pobreza, castidad y obediencia, además del voto propio que emite esta institución de defender la Eucaristía y el honor de nuestra Madre con sus vidas y en sus vidas, junto con el compromiso de dedicar sus vidas a llevar a los jóvenes a Jesucristo. Comenzaremos nuestro noticiario semanal comentando algunas noticias de interés internacional. George Weidenfeld, judío que sobrevivió a los nazis gracias a la generosidad de un grupo de cristianos, rescata ahora a cristianos de la persecución de ISIS. Abby Johnson, exabortista de los Estados Unidos y directora de una clínica de Planned Parenthood, describe cómo en su clínica se aprovechaban los cuerpecitos de los bebés abortados. Nuevo vídeo con cámara oculta desenmascara a los abortistas de Planned Parenthood. Asia Bibi en Pakistán, suspendida la aplicación de la pena de muerte. Exfutbolista Emenike se declara firmemente católico en los Emiratos Árabes. En Siria, el arzobispo indo es proclamado casi alcalde de Asake. Se hace viral en Estados Unidos el impactante discurso de un senador contra la venta de órganos de niños abortados. Pasaremos después por el panorama nacional. Muere con 91 años Sor Genoveva Masic, pionera de la acogida a enfermos de SIDA y madre de los pobres. Conoceremos cómo funciona una Cáritas rural en España en plena crisis económica. Y por último comentaremos algunas noticias de la Santa Sede. El Papa agradece a Dios por su viaje apostólico a América Latina. El prefecto de la Casa Pontificia y secretario del Papa emérito, Monseñor Gensgen, habla sobre la comunión a los divorciados que se han vuelto a casar y la define como propuesta imposible. El helipuerto del Vaticano estará a disposición de emergencias infantiles. Georg Weidenfeld tenía apenas 18 años cuando las fuerzas nazis ocuparon su natal Austria en 1938. Hoy podría no estar vivo, pero acaba de cumplir 95 años, algo que ha sido posible por la abnegación y generosidad de los cristianos durante la Segunda Guerra Mundial. Weidenfeld fue uno de los incontables jóvenes judíos de los países ocupados por los nazis que fue reubicado en Inglaterra mediante iniciativas cristianas. Cuando llegó, Weidenfeld dijo que los cristianos lo alimentaron, lo vistieron y lo ayudaron a reinstalarse. Hoy las figuras han invertido y en un esfuerzo por devolver algo de la generosidad que recibió durante la Segunda Guerra Mundial, Weidenfeld ha lanzado un nuevo programa para rescatar a cristianos que son salvajemente perseguidos en Medio Oriente por parte del Estado Islámico. El Weidenfeld Safe Haven Fund, Fondo Weidenfeld de Refugio Seguro, busca rescatar un estimado de 2.000 cristianos de Siria e Irak durante los próximos 2 años. Tengo una deuda que pagar, dijo Weidenfeld al diario británico The Times. Eso aplica a tantos jóvenes que fuimos traídos en los transportes de niños a Inglaterra. Fue una operación muy noble y nosotros los judíos debemos también ser agradecidos y hacer algo por los cristianos en peligro. El fondo creado por Weidenfeld patrocinó su primer rescate hace apenas unas semanas, llevando a 150 cristianos sirios hacia Polonia en un avión privado fletado.
Abby Johnson también lo vivió y lo cuenta. Ella trabajó en una clínica de abortos durante 8 años y llegó a ser directora de una clínica de abortos de la patronal Planned Parenthood en Texas. Tras presenciar un aborto guiado por ecografía, se replanteó su postura hasta llegar a aceptar la horrible verdad sobre el aborto, que daña a los niños, a las madres y a los trabajadores de esa industria. Ante el vídeo con cámara oculta que se ha hecho viral, en que la doctora Deborah Nucatola, de Planned Parenthood, explica cómo envían cuerpos de bebés abortados o parte de ellos y explica las tarifas del coste de transporte y embalaje de cada parte, pulmones, corazones, etc., entre $30 y $100. Abby Johnson ha escrito una carta abierta dirigida a la médico abortista. En la conmovedora carta, Abby Johnson explica a la doctora Nucatola: «Yo solía recoger tejido fetal para Planned Parenthood como hace usted». Para demostrarlo, Abby Johnson explica paso por paso el horrible procedimiento, pero ofrece su ayuda a la médico. Estimada doctora Nucatola, he visto el vídeo que circula con su rostro. Le he oído hablar sobre la recogida de partes del cuerpo de los fetos. Le he visto beber a sorbos su vino mientras hablaba sobre cómo extraer un feto intacto. Quiero que sepa que no estoy indignada con usted. No estoy indignada porque yo solía ser como usted. Mientras la miraba a usted en el vídeo podía verme a mí misma. No creo que usted sea una mala persona. Yo no era una mala persona, pero usted está muy equivocada, como lo estaba yo. Quiero que sepa que me preocupo por usted. Nadie de nuestra organización la considera una mala persona. Nos preocupamos por usted. Queremos que encuentre la paz, queremos que encuentre la verdadera felicidad y sabemos que esto no ocurrirá mientras usted siga trabajando en Planned Parenthood. Creemos que su vida importa, creemos que su vida tiene un valor infinito. Nos importa a usted. Lucho con la misma intensidad para salvar a niños no nacidos como a personas como usted, con el fin de liberarlas de las garras de las industrias del aborto. Usted puede dejarlo, podemos ayudarla. Somos un lugar seguro al que acudir. Llámeme o escríbame a mi email personal. Abby Johnson visitó recientemente España y HM Televisión tuvo la oportunidad de entrevistarla en el programa de testimonios Cambio de Agujas. Allí habla de cómo dejó la industria del aborto y cómo más adelante encontró la fe católica. Puede verlo en www.educamami.org. Un segundo vídeo obtenido mediante cámara oculta vuelve a demostrar que Planned Parenthood, la principal industria del aborto en Estados Unidos, vende trozos y órganos de niños abortados, a los que denomina con eufemismos como tejido o muestras. En el primero destacaba la escandalosa frialdad de Deborah Nucatola, directora de servicios médicos de la organización, al explicar a sus falsos clientes los buenos que son rescatando corazones, hígados o pulmones mientras se preparaba un bocado de ensalada. En el segundo vídeo, capturado el 6 de febrero de 2015 por The Center for Medical Progress y distribuido este martes, vemos al principio a Cecil Richards, presidente de Planned Parenthood, afirmando que las acusaciones de que Planned Parenthood se beneficia en cualquier forma de las donaciones de tejido no son ciertas. Acto seguido contemplamos a Mary Gaither, presidente del Consejo de Directores Médicos de Planned Parenthood, regatear el precio que estaría dispuesta a aceptar por vender trozos de fetos abortados. Inicialmente pide $75 por tejido intacto. No quiero negociar a la baja, asegura, pero cuando los ganchos, supuestos clientes, le ofrecen 100, los acepta e incluso luego añade que preguntará a otros compañeros cuánto cobran por ver si se puede subir esa cantidad. Es más, se muestra dispuesta a hablar con los abortorios para que alteren el procedimiento de aborto, violando el consentimiento informado firmado por la madre, en la idea de matar al niño de forma que puedan preservarse las partes en las que esté interesado el cliente. Ella misma explica que el primer trimestre de embarazo el método usual es la succión, que lo tritura todo, y que así lo firma la madre que acude a Planned Parenthood al dar su consentimiento. Alterar ese consentimiento supone un problema legal que en cualquier caso se compromete a resolver. A continuación remata la explicación afirmando que todo eso se hace con una compensación y que los pacientes no reciben nada, por supuesto. Momento en el que termina su intervención y sorbe de su pajita. Una muy buena noticia procedente de Pakistán. El pasado miércoles 22 de julio, el Tribunal Supremo de Pakistán decidió suspender la aplicación de pena de muerte para Asia Bibi, una madre de familia cristiana acusada falsamente de blasfemar contra el Islam y que lleva cerca de 6 años en el corredor de la muerte. El tribunal ha decidido que revisará el juicio en una próxima vista, cuya fecha de celebración ha quedado sin determinar. El Tribunal Supremo había confirmado la condena de muerte de Asia el año pasado. Asia, de 49 años, madre de 5 hijos, lleva en la cárcel desde el 2009 y en el corredor de la muerte desde noviembre del 2010,
cuando fue declarada culpable falsamente por un tribunal de hacer comentarios blasfemos durante una discusión con una mujer musulmana. Aunque este paso sea el primer éxito, es necesario seguir manteniendo la presión internacional para lograr la libertad de Asia Bibi. En su decisión, la Corte Suprema ha estimado el alegato de la defensa de Asia Bibi en cuanto a la necesidad de revisar el juicio por defectos del proceso. Además, si hasta ahora se ha prohibido a Asia Bibi salir de la cárcel, el tribunal le permite salir ahora de prisión si lo desea para guardar la nueva oportunidad de revisión. Sin embargo, Asia Bibi permanecerá en la cárcel por motivos de seguridad. No hay que olvidar que desde el fanatismo islámico se han ofrecido diversas recompensas para quien logre asesinarla. Eukamami entrevistó al esposo y a la hija pequeña de Asia Bibi el pasado mes de marzo y puede ver su testimonio en la serie Tras las huellas del Nazareno, dedicada a dar a conocer la situación de los cristianos perseguidos en el mundo. Se enteraron de que hacía ayunos y pensaron que era musulmán, pero resulta que es firmemente católico y que los católicos también hacen ayunos. El delantero nigeriano Emmanuel Chinenye Emenike, que jugó con la selección nigeriana en el Mundial de Fútbol en Brasil y actualmente juega en el Al Ain Fútbol Club de Emiratos Árabes, ha tenido que desmentir los rumores de que era musulmán y ayunaba por el Ramadán. Sí, hace ayunos porque le ayudan en su relación con Dios, pero es un católico convencido, avisa. Todo empezó cuando se saltó un desayuno de su equipo. El manager del equipo preguntó dónde estaba Emenike, de 28 años, y su coach, Víctor Pereira, al parecer dijo al diario Fanatic que estaba ayunando. Parece que así surgió el rumor de que Emenike se había hecho musulmán. El delantero ha tenido que salir ante la prensa para clarificar, más bien disgustado, su situación religiosa. Las informaciones de que ahora soy musulmán son falsas. Quiero que la fuente de esas noticias lo arregle. No tengo ninguna razón para convertirme al Islam, aunque tengo muchos amigos musulmanes, afirmó en africanfootball.com. Soy católico, un católico firme ya que estamos y provengo de un hogar cristiano. No discrimino a nadie y creo que todos somos iguales en presencia de Dios. ¿Y qué si ayuno? ¿Sabe él cuántas veces ayuno para estar más cerca de Dios en momentos que no son temporadas de ayunar? Me entristece, no es algo importante, añade, molesto por la difusión que se ha dado a sus prácticas privadas de espiritualidad. Ciertamente, Emenike obedece a Jesucristo, que pide que ayunemos con un rostro alegre para que nadie más que Dios conozca que ayunamos. Pero nosotros nos alegramos de que este campeón del deporte sea también un campeón de la fe y de que haya tenido el valor de dar un testimonio tan magnífico de su fe. En la ciudad siria de Asake, donde la contraofensiva de las fuerzas kurdas y del ejército sirio ha puesto bajo asedio los barrios periféricos que aún están ocupados por las milicias yihadistas del Estado Islámico, Daesh, que atacaron el centro a finales de junio, la emergencia sanitaria y alimentaria que afecta a la población civil ha llevado al arzobispo sirio católico Jacques Benan Indo a asumir también algunos cargos de carácter público. Soy responsable de la limpieza, de la emergencia por la basura, de las desinfecciones y de todos los servicios que tienen que ver con la salud pública, explica a la agencia Fides Monseñor Indo. El conflicto, añade el arzobispo, expone aún más a la población a los peligros de las epidemias, y todo esto se hace más difícil con el calor del verano. Me he hecho cargo de estas necesidades porque he visto que nadie lo hacía y coordino a un equipo de 130 operadores, de los cuales casi 100 son musulmanes, sin pedir ninguna compensación económica. La gente dice, el obispo se ha convertido en casi el alcalde de la ciudad. Necesitaríamos camiones de recogida de residuos, pero no sabemos dónde encontrarlos. La narración del arzobispo sirio católico de Asake Nisibi muestra una visión elocuente de los problemas a los que se enfrenta la población siria, atrapada entre la violencia de los conflictos y la urgencia de abordar las necesidades diarias que casi siempre asumen un carácter de emergencia. Con respecto a la evolución del conflicto, Monseñor Indo rechaza las interpretaciones que circulan en Occidente, que ven en la guerra civil siria un reflejo del conflicto entre chiitas y sunitas. El Estado Islámico, dice a Fides el arzobispo, es hijo de la ideología wahhabí y del dinero de Arabia Saudita, que quiere meter sus manos en todo. La mayoría de los sunitas no tienen nada que ver con los del Daesh. Su movimiento de masas en nuestro país se compone de tribus que hasta hace algún tiempo no conocían ni una sola sura del Corán. Familias con muchos niños que ahora se alistan en las filas de Daesh y así en pocas semanas ganan mucho más dinero del que han visto en toda su vida, son gente acostumbrada a ponerse de la parte de quienes les pagan y con aquellos en el poder. Si finalmente prevalece el ejército de Al-Assad, estarán listos para gritar de nuevo ¡Viva Bashar! Y finalmente una buena noticia en relación a las desgarradoras conversaciones de miembros de Planned Parenthood reveladas en los últimos días.
Efectivamente, en las últimas fechas 2 vídeos han conmocionado a Estados Unidos. En ellos, la directora médica de Planned Parenthood, Deborah Nucatola, y el presidente del Consejo de Directores Médicos de Planned Parenthood, Mary Gator, eran cazadas con cámara oculta negociando la venta de órganos de bebés abortados y comprometiéndose incluso a violar el consentimiento informado de las madres que abortan a sus hijos para conseguir enteros los pedazos de feto interesantes para vender. Aunque las principales cadenas de televisión, salvo la Fox, ha ocultado la noticia a pesar de su indudable relevancia, incluso política, ya que Planned Parenthood apoya públicamente a Hillary Clinton en su campaña hacia la Casa Blanca, este se ha difundido como la pólvora dentro y fuera del país a través de Internet. Y está teniendo consecuencias. Más de media docena de estados han abierto una investigación sobre la actividad de Planned Parenthood en sus respectivos territorios y numerosos dirigentes políticos han pedido que deje de recibir fondos federales. Además, se ha convertido en un viral el discurso pronunciado el 16 de julio en el Senado por James Lankford, desde el 2014 senador por Oklahoma, cuando ya se conocía el primer vídeo, pero aún no el segundo. De 47 años, casado y con 2 hijas, Lankford es un devoto baptista opuesto tanto al aborto como a la consideración como matrimonio de la unión entre personas del mismo sexo. Con una voz profunda y contundente que se quebró por la emoción al proclamar lo que se despieza porque sus piezas tienen valor, es un niño que también tiene valor, Lankford argumentó con aplastante lógica sobre la humanidad del feto, señalando las contradicciones de los abortistas. Lankford termina su discurso apelando a los principios constitutivos de Estados Unidos como nación en defensa de los derechos de los niños concebidos pero aún no nacidos. Sor Genoveva Massid, hija de la Caridad, pionera en la acogida a enfermos de SIDA y madres de los pobres, mujer admirada y respetada en toda Barcelona, murió el pasado 18 de junio a la edad de 91 años. Fundadora de la obra social Santa Luisa de Marillac, era muy conocida y respetada en toda la ciudad condal, hasta el punto de estar siendo homenajeada a su memoria incluso por la izquierda populista de Barcelona. La actual concejala de la ciudad de la Galapín, durante muchos años portavoz de la asociación L'Hòstia de la Barceloneta, el ala dura del movimiento vecinal de la zona, destaca el trabajo de Massid por la educación, la alimentación y la mejora de la higiene en el Somorrostro y su tarea en toda Barceloneta. Antes de instalarse en la Barcelona que hoy la llora y recuerda, Sor Genoveva, nacida en Sabadell en noviembre de 1923, había ayudado a las familias de las barracas de Montjuïc, Cantonís y La Mina. Se ha llegado a escribir de ella Creu de Sant Jordi en 1992, que era la Teresa de Calcuta de la Barceloneta. En su Barceloneta adoptiva recuerdan también cómo Massid fue pionera en la atención social a drogadictos, presos y enfermos de SIDA. Desde los años 70 se acercó a los presos de la Modelo y a las familias de las barracas y cuevas de Montjuïc, de Cantonís y de La Mina. Más adelante, en los años 80, con la aparición de la heroína y del SIDA, Sor Genoveva recorría las calles del centro de Barcelona, del Somorrostro y de la Barceloneta para ofrecer un cobijo a los enfermos de SIDA que no tenían dónde dormir. Para muchos, Sor Genoveva es la Madre Teresa de la Barceloneta. Carrión de los Condes, con unos 2.200 habitantes, es una hermosa población de tierra de campos, parada obligatoria en el Camino de Santiago en la provincia rural y castellana de Palencia. Tiene 2 iglesias reunidas en un solo párroco, el padre Julio Gómez, que ha organizado una Cáritas parroquial de nueva creación en un ambiente rural en la España de la crisis económica. El caso de Carrión puede ser comparable a muchos otros casos en los últimos años en Castilla y en otras regiones. A medida que muchos obispados han animado a sus parroquias rurales a organizarse formalmente con una Cáritas parroquial, la crisis en el campo es distinta a la ciudad. Pero también a los pueblos castellanos y de interior llegan consecuencias de la nueva crisis generalizada. Un específico de los pueblos es que hay más temor a ser señalado visitando el despacho parroquial o el almacén de alimentos de Cáritas. Eso puede disuadir a algunos de solicitar ayuda. En algunas poblaciones son los voluntarios de Cáritas los que discretamente llevan las bolsas de comida a las familias apuntadas como solicitantes. La crisis ha generado una nueva clase de pobres, muy vergonzante, que espera capear el temporal, y con ellos nace una nueva creatividad en Cáritas en toda España para ayudar a estas personas salvaguardando su dignidad. Carrión tiene unos 2.200 habitantes, contando a los pueblecitos del entorno. Cáritas Carrión cubre un área de 6.000 habitantes. A las distintas misas de Carrión acuden un total de 200 feligreses. Esa es la comunidad cristiana a la que se pueden pedir colectas extraordinarias, alimentos para la despensa, ropa. De ella salen los voluntarios, también los donativos. Cáritas Carrión cuenta con 14 voluntarios, 6 laicos, 6 religiosas y 2 sacerdotes. La tasa de paro de Carrión de los Condes en mayo del 2015 era del 16%.
Solo los transeúntes atendidos han sido unos 150 en 2014 y los beneficiarios totales de Cáritas en Carrión en 2014 fueron entre 400 y 500 personas. Es decir, una feligresía de 200 habitantes que se está haciendo cargo de las necesidades de unas 500 personas. Cáritas Carrión es un gran ejemplo de lo que la caridad cristiana es capaz de hacer en tiempos de crisis. El Santo Padre Francisco rezó el pasado domingo la oración del Ángelus desde su estudio en el Palacio Apostólico en el Vaticano. El Papa felicitó y calificó de valientes a la multitud que le aguardaba en la plaza de San Pedro, a pesar del fuerte calor de estos días de verano. Al comenzar el Evangelio del día, Francisco recordó que Jesús mira siempre, con los ojos del corazón, y que los verbos ver y tener compasión configuran a Jesús como el buen pastor. A continuación, el Santo Padre confió a los presentes que pidió al Señor que el Espíritu de Jesús, que es el buen pastor, me guiase durante el viaje apostólico que realicé los pasados días en América Latina y que me permitió visitar Ecuador, Bolivia y Paraguay. Por ello, dijo el Santo Padre, agradezco a Dios con todo el corazón por este don, pero también agradezco a los pueblos de estos 3 países su cariñosa y calurosa acogida y por su entusiasmo. Si bien Francisco indicó que el continente latinoamericano tiene grandes potencialidades humanas y espirituales, custodia los valores cristianos profundamente radicados, reconoció entre tanto que vive también graves problemas sociales y económicos y que para contribuir a su solución, la Iglesia está empeñada en movilizar a las fuerzas espirituales y morales de sus comunidades, colaborando con todas las componentes de la sociedad. El Papa confió los frutos de este inolvidable viaje apostólico a la materna intercesión de la Virgen María, que toda América Latina venera como patrona con el título de Nuestra Señora de Guadalupe. El helipuerto del Vaticano contará con una nueva función a partir de ahora, ya que servirá para atender las emergencias pediátricas del Hospital Infantil Bambino Gesù, Niño Jesús de Roma, conocido como el Hospital del Papa. Así lo ha comunicado el propio hospital, señalando un acuerdo realizado entre la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y el Centro Médico Pediátrico. El uso del helipuerto, ubicado en los jardines vaticanos, permitirá una mayor rapidez ante las emergencias que se produzcan en Roma y alrededores. El compromiso autoriza al hospital el aterrizaje y despegue durante el día o la noche de aeroambulancias o helicópteros adaptados para este tipo de urgencias. El Papa Francisco, informado de la iniciativa, ha manifestado su alegría y ha expresado su benevolencia por el acuerdo que será de gran ayuda a los niños, indicó el hospital. Por su parte, la presidenta del Bambino Gesù, Mariela Enoch, aseguró que estamos agradecidos a la Santa Sede, a la Secretaría de Estado del Vaticano y a la Gobernación por esta oportunidad concedida al hospital, pero sobre todo a tantos pequeños pacientes provenientes de toda Italia que por desgracia tienen la urgencia de acudir al hospital. Es un gesto importante de caridad que responde a una necesidad de salud fundamental y que contribuye en muchos casos a salvar la vida de los niños, explicó Enoch. En entrevista concedida a Zenit, Monseñor Georg Gensgen, prefecto de la Casa Pontificia y secretario del Papa Emérito, afirmó en relación al problema de la comunión a los divorciados que se han vuelto a casar que un pastor no debe decidir con base a los aplausos de los medios. La medida es el Evangelio, la fe, la sana doctrina. El prelado continuó diciendo que es cierto que no todos los errores provienen de Alemania, pero el punto en cuestión seguramente sí. Hace 20 años, Juan Pablo II, después de una larga y difícil negociación, no aceptó que los cristianos que se han vuelto a casar pudieran acceder a la Eucaristía. Entonces, no podemos ignorar su magisterio y cambiar las cosas. Monseñor Gensgen se lamentaba de algunos pastores que ceden al espíritu del tiempo y que tal vez se dejan guiar por el aplauso humano provocado por los medios de comunicación. Un desafío para el sínodo, observó el secretario del Papa Emérito, son los cristianos que se encuentran en una situación matrimonial teológicamente llamada irregular. Quiere decir personas que se divorciaron y se volvieron a casar por lo civil. Debemos ayudarlas, claro, pero no de manera reductiva. Es importante acercarse a ellos, crear contacto y mantenerlo, porque son miembros de la Iglesia como todos los demás. No están expulsados ni mucho menos excomulgados. Ellos deben ser acompañados, pero la cuestión del acceso a la vida sacramental debe ser afrontada sinceramente con base en el magisterio católico. Monseñor Gensgen concluyó con el deseo de que en los meses de preparación antes del sínodo se presenten propuestas que ayuden y sirvan para encontrar las respuestas adecuadas a estos difíciles desafíos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts en los informativos anteriores
y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Jennifer Moreira e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.